Dios les bendiga a todos. Ayer había reunión de hombres. Lo siento por los que no vienen. Yo sé que ustedes son macho, pecho, peludo y ustedes nos necesitan aprender. Porque ustedes la tienen recontra clara. Pero tienen tanto que aprender. Tanto que aprender. Hombres, cuidado. Cuidado con las riquezas. Dice en 2 Timoteo 2:1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, escuchen, ninguno que milita, ninguno que es cristiano, ninguno que milita, ninguno que es cristiano, porque vos estás militando en el reino de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hace unos años, cuando el Señor comenzó a trabajar en mi vida y un proceso que Dios trató con mi vida, empezaron a fluir los dones, los ministerios. Y una vez el Señor me dio una palabra y una visión para un pastor, evangelista, un conocido de otra persona. Lo conocí a medio de oída. Y fue tan fuerte el Señor que pude lograr que venga para darle la palabra. Y como siempre soy de traer objetos, y le di esta palabra. Era un evangelista, un muchacho lleno del Espíritu, usado por Dios, iba a diferentes lugares, era de gran bendición, hasta que su suegro empezó a crecer en lo económico y le propuso: bueno, ¿por qué no hacemos esto y aquello? Y fue dejando el ministerio poco a poco, de a poquito. Poco a poco, y se fue enredando en los negocios de la vida, pero era soldado, llamado por Dios. Y pude conseguir conseguí las cintas, esas cuerdas para levantar las persianas, y cuando le dio la palabra me enredé yo mismo, así. Digo, así estás vos, hermano, enredado. El Señor dice: desenredate, soltate. Obviamente no hizo caso y al poco tiempo falleció en un accidente. No cumplió su rol. Y hermano, varón, levántate. Varón, levántate. Levántate, deja de dormir, levántate, pelea por tu familia, pelea por tus hijos, deja de llorar, dejar de enredarte con las cosas del mundo. No es tu lugar, Dios no te llamó para eso. Sos soldado de Dios. ¿Hasta cuándo lo vas a entender? Sos soldado de Dios. Hay un rol que tomar. Y Satanás, como le dije ayer a los muchachos, te odia. Satanás te quiere destruir, te quiere ver aplastado. Sos especial para Dios. Sos un instrumento escogido por Dios. Deja de oír las voces de Satanás, deja de oír las voces del mundo, deja de oír tus propias voces. Escucha la voz de Dios, el que te escogió, el que te formó,
el que continuamente te dice, eres especial, eres amado, eres de los míos, te voy a usar, te quiero usar. ¡Wow! Vamos, varón, vamos. ¿Sabes por qué tenés tantos problemas? Porque Satanás te quiere detener. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3, del 1 al 9. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Acá está hablando que todo tiene su tiempo, pero quiero siempre resaltar esto. Cuando hablamos de la palabra tiempos, ¿sí? A veces se refiere en la Biblia al tiempo cronos, ¿sí? Y otras veces habla del tiempo kairos, ¿sí? Es el tiempo de Dios, un tiempo donde suceden cosas que no están basadas al crono. Por ejemplo, todos tenemos diferentes tiempos. Hay tiempo de la niñez, que es el tiempo de la niñez. Tristemente en diferentes países o en lugares pobres, escasos, tienen que los niños ya de pequeña edad tienen que estar trabajando. Una cosa es ayudar a los padres, pero otra cosa es tener que salir a trabajar para poder comer. Y en realidad no es el tiempo. No es el tiempo de los niños de salir a trabajar. Hay otro tiempo que es el tiempo de la adolescencia, o el tiempo de la juventud, o el tiempo del noviazgo, el tiempo de estudiar una carrera, ¿sí? El tiempo de casarnos, el tiempo de ser papás, ¿sí? Todo tiene su tiempo, su etapa. También sucede en lo espiritual. En lo espiritual uno se convierte a Cristo y comienza ese primer amor, ¿sí? Después comienza un tiempo de crecimiento. Por eso los pastores queremos ayudarte. Venite los martes a estudiar la palabra. Necesitas palabra, porque por medio de la palabra vos crecés. Hay un tiempo donde Dios lo permite, donde empezás a tener guerras espirituales con demonios. Salieron estos bichos, ¿sí? Ataque nocturno, un montón de situaciones donde te vas forjando. Dios permite para que vos despiertes al mundo espiritual, que es una guerra, y te vas preparando a defenderte y a pelear y a ganar. Y a ganar las batallas espirituales. También viene un tiempo de prueba, donde todo lo que Dios se te impartió, todo lo que aprendiste, la unción que recibiste y todo lo que aprendiste por medio de la palabra, lo tenés ahí, y el Señor dice, bueno, tiempo de prueba, ¿sí? Y ahí estás solito y ahí el Señor te prueba. Otro tiempo es el tiempo de las vivencias espirituales, las vivencias sobrenaturales.
empezás a tener experiencias sobrenaturales. Algunos ven ángeles, otros ven la manifestación de Dios de una forma sobrenatural. Ves cómo Dios empieza a usarte cuando orás por una persona y se sana, o cuando hablas a una persona, le das una palabra de aliento, y vos ves cómo el Espíritu Santo se empieza a mover. Otro tiempo es el tiempo donde nos está pasando como iglesia, que estamos pasando a otro nivel de fe y vamos creciendo. El tema es cuando vivimos fuera de tiempo. Como les dije antes, cuando un niño tiene que salir a trabajar. O cuando es tiempo, y a los jovencitos, ¿sí? A los jóvenes y adolescentes, cuando es el tiempo de estudiar. Cuando es el tiempo de estudiar, no es el tiempo de noviar, es el tiempo de estudiar. Si vos te pones de jovencito de novio, más malgastás el tiempo, porque te tenés que dividir, cuando el jovencito tendría que estar ahí dedicado a estudiar para su futuro. Y después viene el tiempo del noviazgo y el tiempo del casamiento. Pero bueno, ¿sí? En lo espiritual sucede lo mismo. Este rey famoso, David, todos conocemos la historia que Dios decía sobre él, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Muchos de los salmos donde somos ministrados fue escrito por él. Muchas historias de lo tremendo que fue usado por Dios. Él venció a David. David venció a Goliat. Pero también conocemos la historia que él también pecó. ¿Se acuerdan? Pecó con Betsabé. Pero ¿saben cuándo pecó? Cuando estaba fuera de tiempo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Samuel 11. Escuchen. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Sí? Era el tiempo de que los reyes salieran a la guerra. Y David era rey. ¿Dónde tendría que estar él? Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, se quedó en casa. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Bueno, después sigue la historia. En el tiempo donde tendrías que ir a la guerra, él estaba en su casa. Todo tiene su tiempo. Cuando nosotros hacemos cosas fuera de tiempo, hacemos macana. Bien, ahora cada uno de ustedes, pues es una palabra para la iglesia, cada uno de ustedes están viviendo diferentes etapas de la vida, tanto en lo secular como también en lo espiritual, ¿sí? Pero hay una palabra, ¿sí?, que es una palabra para la iglesia, la Biblia dice. Es una palabra que Dios está hablando, ¿sí?, para nosotros como iglesia, ¿sí? Imagínense, en una familia está el joven, el niño, el joven, el adolescente, el papá, la mamá. Cada uno tiene su rol, cada uno tiene su etapa. Pero cuando, por ejemplo, hay una crisis económica,
falta de trabajo, algo, todo lo sienten, ¿sí? O es tiempo de vacaciones, todo de vacaciones, ¿sí? Hay una palabra, un momento, una etapa que, si vos sos parte de esta iglesia, es la que tenés que tomar, adoptar, ¿sí? Y la palabra es, y el Señor ya lo estuvo ministrando hoy, es tiempo de pelear. Es tiempo de pelear. Es tiempo de guerra. Es tiempo de guerra. Tiempo de pelear. No es tiempo de quedarte en tu casa como David. Es tiempo de pelea. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia lo dice. Jeremías 1, del 1 al 10. Jeremías 1:10. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esta es una palabra rema que Dios nos dio a la iglesia. Dios nos puso en este lugar, Dios te puso en tu barrio, no solamente para que te sigas enredando en los negocios de la vida, que no es lo correcto. Dios te puso con un fin. Con un fin. Hay un matrimonio que no quiero nombrar, pero ellos vivían en otra zona, en otro lugar. Y Dios le puso el corazón que vengan a vivir a este barrio, sin saber, sin conocer esta iglesia. Era por un avivamiento. Ellos estuvieron como misioneros, dejaron su vida y tuvieron que venirse para estos barrios que no le gustaba, no le gustaba ni le sigue gustando. Se siguen bancando un montón de cosas familiares, entre familias, porque Dios tiene un propósito. Entonces, sos soldado, sos parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Satanás quiere destruir tu familia, Satanás quiere destruir tu economía, Satanás te quiere destruir, te quiere destruir. Vos tenés que levantar y conquistar y pelear con guerra. Con guerra. Hay un mundo espiritual, hay un mundo demoníaco. No podés estar pasivo. No debes estar pasivo. Tenés que ir a trabajar y tenés que pelear. Todos los días hasta que Él venga. Y conquistar por los tuyos y por otros. También, ¿por qué sabemos que es una palabra para nosotros? Dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor, que dice, sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. ¿Qué son los profetas? Siervos del Señor, como los pastores, evangelistas, son siervos, pero son herramientas usadas. El Señor no va a hacer nada sin profetizarlo, sin declararlo. ¿Me pones la profecía? Fuerte. Te
cabezas, maten a Goliat hasta cortarle la cabeza. Les dije, hasta que muera y sea cortada su cabeza. No se detengan, no se detengan. Empiecen a cortar cabeza, empiecen a cortar cabeza. Te doy espada de fuego. Levanta tu oración en esta tierra mientras caminas en estas calles. Levanta el nombre de Cristo, levanta el nombre de Cristo. Camina sobre tu casa, levanta el nombre de Cristo, exalta a Cristo y vas a ver mi gloria. Amén. Oh, Mashata, la santa. En el nombre de Jesús, oh, Mashata, la santa. Oh, Jesús, levantamos tu nombre en alto. Levantamos tu nombre en alto. Esta tierra nos pertenece. Esta tierra nos pertenece. Hemos pisado esta tierra. Esta tierra del Dios poderoso. Esta tierra es soltada de la umbanda, de la quimbanda, de la brujería, de la hechicería. Oh, del reiki, del yoga, del tarot. Es soltada esta tierra. En el nombre de Jesús. Ama Santa Rabashita, en el nombre de Jesús, y declaramos la victoria, hecho está. Esta palabra fue hace 2 martes atrás. Corten cabeza. No lloren. Corta cabeza. No llores. No te lamentes. No te desanimes. Levantate y cortá cabeza. Cortá la cabeza. Es el tiempo, Dios te respalda. Deja de escuchar la voz de Satanás. Levantate, peleá, avanzá, conquistá. Lo está diciendo el Señor por la palabra proféticamente. Es tiempo de conquistar. Es tiempo de levantarse. Hay muchos, lo dijo el Señor varias veces, hay muchos que están esperando que vos te levantes. Es fuerte. Hay personas que hoy en día están sufriendo y están esperando que vos le prediques. Es fuerte. Dios te escogió a vos, me escogió a mí. Levántate, peleá, guerreá, no llores, no llores, no llores. Hay una guerra, hay una realidad espiritual. Deja de llorar, levántate, peleá, peleá, batallá, guerreá. Levántate, levántate, levántate. Esa es la realidad. La mentira es lo que Satanás pone en tu cabeza. Te llena de preocupación, de esto al otro. No podés, es imposible, y un montón de basura que te va sembrando en el cerebro. Recordá los milagros que Dios hizo en tu vida. Recordá de donde Dios te sacó. ¿Cuántas veces clamaste a tu Dios? Dios te respondió con mano poderosa. ¿Cuántos testimonios escuchaste en este lugar? ¿Cuántos testimonios escuchás por YouTube en diferentes partes del mundo? Hay un Dios grande, poderoso, y está dentro tuyo. Y el Señor quiere usarte una vez más para guerrear, para pelear. ¿Cómo vamos a pelear? ¿Cómo te vas a levantar? Primero te voy a decir cómo no vas a hacer lo que estuviste haciendo hasta ahora. ¿Qué dice ahí? No es con ejército ni con tu fuerza, no es con tu sabiduría, no es con tu dinero, no es con lo que vos pensás, no es por ahí, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es por medio del espíritu y no por tu entendimiento. ¿Cómo es con el espíritu? Con el espíritu es aprender a escuchar la voz de Dios. Es moverte conforme a lo que Dios diga, no por lo que tus ojos ven.
es escuchar en el Espíritu la voz de Dios. Y conforme ahí vos te dirigís. Y aparte, con su palabra. Esto me mató. Esto lo vivió una hermana que está acá presente. Esto fue en diciembre. Pero cuando yo guardo las palabras proféticas, ¿sí? Las atesoro y las recuerdo. Cada tanto las vuelvo a escuchar, las vuelvo a atesorar, porque alimentan mi fe. Me vuelven a alinear conforme a la palabra de Dios, no a lo que yo pienso. Y esta hermana, ¿sí?, tuvo una visión en este lugar. ¿Sí? Dios le habló a ella y también quiero que nos ministre a todos nosotros con lo que ella vivió. Y fue así, dice, en una reunión, dice que ella sintió en la mano que tenía algo. Primero sintió que tenía algo. Dice que después vio en el espíritu que tenía una espada. Dice, una espada muy filosa. Era una espada así como esta, de doble filo. Pero muy filosa. Dice que mientras contemplaba la espada y la movía despacio, porque tenía miedo, porque por un lado porque era hermosa, y por otro lado por lo filosa que era. Y ella sentía la voz de Dios que le decía, solo usala, escuchen, solo usala y dirigila para el lado que vos quieras. El matrimonio, la economía, la maternidad. Solo usala, solo lanzá la palabra, solo decí la palabra. Y de tan filosa que es su palabra, aunque lo digas, me encantó esto, aunque lo digas con un poquito de fe, va a llegar porque es muy filosa. Ahí pude entender cuán poderosa es su palabra y ahí empecé a usar la espada a mi favor. Wow, me encantó porque por medio de lo que ella vio pude visualizar el poder de la Biblia, su palabra, el poder que tiene la palabra. Entonces, vos, yo, estás llorando por una situación. Señor, ¿por qué a mí? Y va. Y tenés la espada ahí. Ahí la tenés. Señor, ¿por qué yo? Y el Señor dice, agarra la espada. Porque a mí, escucha mi voz. No, Señor, ¿por qué? Agarra la espada. Cerrá tus ojos, escucha mi voz y corta cabezas. Wow. Digo, vaya pasando. Escuchar su voz o usar su espada para lograrlo, se necesita pasar tiempo de práctica. Tiempo de práctica para aprender a escuchar su voz como hay muchas voces alrededor y mentalmente, vos tenés que apagar ruidos externos, estar en quietud y tenés que aprender a escuchar la voz del Espíritu. Para eso necesitas pasar tiempo a solas con Dios y aprender a escuchar la voz del Espíritu.
Y también, al pasar tiempo, vas a entender y a escuchar el valor, ¿sí?, de la espada. Y Dios te dice algo y es practicarlo en tu casa, practicarlos con los tuyos. Por ejemplo, el don de sanidad, cree en la palabra y ora por los tuyos. Si hay una enfermedad, antes de salir corriendo al médico, primero orá. Empezá a soltar, a declarar, aunque no se sana al principio, pero empezarlo a practicar, porque lo tenés, la unción está en vos, iglesia, Dios está en vos, Dios está en vos, sos un soldado del Señor. Al no practicarla, al no saberla, pero cuando empezás a practicarla, ahí vas a empezar a ver quién sos vos en Cristo. Le pedí simplemente a uno de ustedes, a Diego, porque si yo cuento mis testimonios es el pastor, pero él no es pastor. Contá un poquito tu historia con respecto a lo que dije. Bueno, en principio porque es un poco particular, pero bueno, voy a contar mi historia, ¿no? Yo desde cuando era chiquito, tenía 5 años, ya desde ahí yo conocía, por así decir, al diablo, porque mi mamá era como que siempre gritaba diciéndome que era el diablo, que era el diablo. Y yo era chiquito y era como, recurría a Dios, pero no recurría a Dios con palabras, sino que recurría a Dios en el Espíritu. Cada vez que yo hablaba dentro de mí y le pedía a Dios, yo podía ver cómo mi mamá se alteraba muchísimo más, pero lo que había dentro se alteraba, pero después se dormía. Y cuando se dormía yo decía, se durmió el demonio, pensaba. Pero venía una paz sobrenatural en toda la casa que aún los autos que pasaban por afuera de la casa no se escuchaban. Era tan profundo. Entonces como que yo desde chico fui caminando y escuchando la voz de un espíritu, del Espíritu de Dios. Pero esa era la voz del llamado, ¿no? Porque después yo estuve por el mundo, pasé situaciones en la adicción, estuve en muchas cosas malas. Pero en lo profundo de mi corazón siempre escuchaba el llamado, que es la voz del llamado. Cuando yo me encuentro hubo un momento en el que muchas personas se acercaban a mí y me querían hablar de Dios, pero un testigo de Jehová, un mormón, un católico, no sé, todos me querían hablar de Dios. Entonces era, ¿por qué todos me hablan de Dios? Y yo le decía, yo estoy con Dios, o sea, Dios me acompañó todo este tiempo, yo hablo con Él. Y entonces me cruzo con un cristiano y me empieza a hablar de Jesús y me dice, Jesús es Dios. Y ahí yo le digo, bueno, pará, si Jesús es Dios, pero me dicen una persona que Dios es por acá, que Dios es por allá, que Dios es por allá. Voy a hacer una cosa, voy a comprar una Biblia y voy a sacar mi propia deducción. Y me dice, bueno, dale. Entonces me compro una Biblia y cuando me compro la Biblia me siento en la casa y digo, Dios, si Jesús es la verdad, si Jesús es Dios, entonces háblame. Y cuando abro la Biblia me encuentro con el pasaje de Juan, donde le preguntaban cuál era el camino, y Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Una vez que me encuentro con la palabra, con que digo, ya está, en ese momento me quebranté y ya sentí que Dios mismo ya me estaba hablando. Y desde chiquito era, yo cuando alguien decía, yo soy policía, yo soy y yo le decía, yo soy un busca de la verdad, yo soy un busca de la verdad. Era como que yo jugaba a eso. Y entonces fue, Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es la vida. Cuando me encuentro con esa situación, después ya empiezo a leer la palabra y digo, entonces todo lo que está acá es la verdad. Entonces pienso que la voz de Dios, creo que la palabra de Dios dentro de nosotros es la voz del Espíritu Santo. De eso no tengo ninguna duda. De que si nosotros obedecemos a las palabras de Dios, esa es la voz de Dios. No es buscar otras cosas. Si vos obedeces a la palabra de Dios, principalmente, después vas a recibir seguramente otros mandamientos, ¿no? Te va a decir, bueno, hablale a esta persona. Pero hay algo que creo profundamente y que creo que a todos los que estamos acá, Dios siempre nos habla. Dios siempre, cuando una persona está enferma, cuando una persona está pasando una situación, Dios te dice orar por esa persona. Es más, Dios pone una imagen en tu mente ya orando por esa persona.
El tema es que lo vemos, pero lo dejamos pasar. Dice también que Elí, Dios le hablaba a Elí. O sea, Elí conocía la voz de Dios, pero le fue a hablar a Samuel. ¿Por qué? Porque aunque Samuel no conocía la voz de Dios, Dios le hablaba. Y Elí conocía la voz de Dios, pero no le hablaba. Entonces yo creo que Dios nos está hablando constantemente. Dios nos pone imágenes, Dios nos pone un sentir, Dios nos pone diferentes formas de hablarnos. El tema es que nosotros no lo tomamos. Y cuando uno obedece en lo pequeño, Dios te va a poner en grande, pero yo creo que es por ahí. Como dijo Diego, es por ahí. Es por acá. Es el tiempo de pelear. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para llorar. Ya lloraste. Y si te queda un poquito de lágrima, llorá un poquito. Pero es tiempo de pelear. Es tiempo, como proféticamente, es tiempo de cortar. Y me gustó esa frase, ¿no? Cortar la cabeza a Goliat. Hay cierto enemigo que te viene y te viene y te viene, como Goliat. Si va a la historia, él venía todos los días a reírse del pueblo. Así viene Satanás a tu mente, a mostrarte tu debilidad, a mostrarte tu problema, a afligirte, a desanimarte. Hasta que David agarró y le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza. No sé cómo te pasa a vos. Yo por los años que tengo como cristiano, tuve muchos gigantes. Y los tuve que pelear, llevar. Pero me traían problemas hasta que por fe le corté la cabeza. Ya no están más. Hay debilidades que yo tenía, yo no las tengo más. ¿Por qué no las tengo? Porque corté la cabeza. Entonces quizás estás sufriendo con una situación y seguís. Corté la cabeza. Es por ahí. Corté la cabeza. Tenés todo para ganar. Porque no es con tus fuerzas. Acá estoy hablando a una de las mujeres. No es con tu fuerza. No es con tu fuerza. Deja de pelear esa situación con tus fuerzas. Soltate. Descansá. Hacé silencio. Estate quieta. En el silencio vas a empezar a escuchar, como decía Diego, la voz del Espíritu. Y el Espíritu te va a guiar a una palabra justa y, como decía la otra palabra profética, donde el Señor te diga ahí, y es tan cortante que vas a vencer. ¿Entienden? No es que a tu gigante le vas a cortar la cabeza así, ¡ah! ¡Ah! ¡Morite! No, es hacer... Es tiempo de pelear.